el señor Búho, como siempre, nos va a hablar de educación. Pasaron las PASO, se te vio en redes haciendo un análisis, pero hoy nos traes para debatir, entender, compartir con el oyente justamente algo que plantea Javier Milei sobre la educación y este sistema de, ¿cómo le podemos decir? Tickets, vouchers, papelitos, ¿cómo sería? Sí, a ver, la idea era hacer como una especie de explicador de esta propuesta, que es como la propuesta estrella del espacio libertario para la problemática educativa en nuestro país. Básicamente consiste en que se reparta el monto del presupuesto educativo, en vez de destinarlo al sistema educativo a través de los ministerios de educación de las provincias, las instituciones educativas y demás, ese mismo monto dividirlo en vouchers o tickets destinados directamente a las personas, a los ciudadanos, y que estas personas puedan ir a, entre comillas, cambiarlo por la educación que más les guste. Elegir la escuela en donde quieran cursar, de acuerdo a sus preferencias, a su conveniencia o a su ubicación. Es como un mundo en donde se prioriza la visión de la educación como un bien de mercado y en donde se pretende poner bajo las leyes de la oferta y la demanda al sistema educativo, pretendiendo que esto genere, entre comillas, ¿no? Cito textualmente lo que dice el candidato, mayor competencia y, por consiguiente, mayor efectividad del sistema educativo. Claro. Se me ocurren 250.000 preguntas que voy a hacer, no sé si tienen respuesta, tal vez las preguntas, pero pienso, ¿qué valor tiene ese voucher? Digo, más allá de que hoy está claro la educación en Argentina, digo, vos tenés un colegio tal vez público, tenés la escuela privada, dentro del mundo de la escuela privada tenés un colegio que, entre comillas, solo te brinda educación y tenés otro que te da campo de deporte, claro, no sé, como 50.000 actividades más allá de lo que es la educación formal. El voucher ese, ¿qué valor, digo, si no todos vamos a ir ahí? O sea, en definitiva. Efectivamente. O ¿cómo me dice? Si te sacaste un 7, te doy un voucher de tanta plata, si tenés un 10. Sí, ¿cómo medir, no? O sea, claro ese valor. Claro, lo que parece muy sencillo en esta fórmula de la propuesta, después aplicado a la realidad concreta, se vuelve muy complejo. Y en un lugar como Argentina, en donde reina lamentablemente la desigualdad, con un 40% de pobreza, esto puede ser catastrófico, ¿no? Y tal como vos decís, Diego, yo me imagino, ¿no? Supongamos que hay 10 escuelas en Argentina y que el gobierno reparte la plata que destina a esas 10 escuelas entre los 100 ciudadanos que habitan este país. Los 100 ciudadanos van a tener el mismo monto para ir a esa escuela, dado por el gobierno, pero esos 100 ciudadanos no tienen todos la misma condición económica. Y a lo mejor hay 100 que... de esos 100, 20 son ricos, 40 son, digamos, clase media y el restante es gente pobre. Todos van a tener el mismo voucher educativo y todos van a ir a hacer fila para ir a la mejor escuela. Como vos decís, bueno, una escuela doble turno, con idiomas, con computación para mi pibe. Y claro, cuando aparezcan estas 100 personas haciendo fila en esa escuela que tiene un cupo para a lo mejor 10 estudiantes, ¿cómo se va a resolver a quién le toca ese lugar? Claro. ¿No? Y esto también desconoce que los problemas de la educación argentina no se solucionan a través de una distribución de la demanda o de una inversión de la, invertir el destino del presupuesto. ¿A quién le das el dinero? Claro. Sino que los problemas de la educación argentina tienen una trama bastante compleja que tiene que ver con cuestiones de infraestructura, con cuestiones de formación docente, con cuestiones también de contexto, ¿no? La pobreza afecta al desarrollo de la educación y al desarrollo de la trayectoria escolar de nuestros niños, niñas y adolescentes, y que finalmente termina convirtiendo este sistema en una propuesta bastante demagógica o que es difícil de aplicar. Yo no sé si ustedes conocen el teorema de Baglini. ¿Lo han escuchado nombrar?
No. Bueno, Baglini era un político de la década de los 80 que formuló este célebre teorema que plantea que mientras más lejos esté un candidato del poder, se puede dar el lujo de hacer propuestas más delirantes e incoherentes. Uh-huh. Pongamos por caso, ¿no? Claro, Manuela Castañeira proponía un sueldo mínimo para todos de 500.000 pesos, y bueno, y yo creo que sacó 0,64% en las elecciones. Bueno, la mina lo propuso, no prendió. Y el teorema de Baglini también dice que a la inversa, mientras más cerca estén del poder, los candidatos van haciendo sus propuestas más racionales, más reales. Y justamente esto se corroboró en esta semana, después de que Milei sacara el 30% en las elecciones. Uno de sus candidatos a diputado, Alberto Venegas Lynch, planteó que esta propuesta de los vouchers educativos sería recién para un hipotético segundo mandato de Milei. Van bajando. Sí, también también escuchaba ayer. Dolarizar, también dijo, no sería de una, como que sería algo paulatino, o sea, como claro, van bajando. Lo de los ministerios lo mismo, después dijeron, no, bueno, pero es en realidad unificar algunos ministerios, centralizado todo. No todos, porque bueno, el Ministerio de Educación es uno de los Arafue también. Sí. Pero es real esto de que por eso siempre es mucho más fácil ser oposición. Digo, cuando sos oposición, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, demos 500.000 pesos para todo. Digo, Después cuando estás ahí y sos el que tiene los números arriba de la mesa, te das cuenta que no funciona de esa manera. Absolutamente. Y la educación en Argentina también tiene condiciones que dificultan y por otro lado imposibilitan la efectividad de esta propuesta, digamos. Las condiciones que lo imposibilitan o que lo hacen realmente difícil son las condiciones de desigualdad de las que ya hablamos, ¿no? Digamos, este país no es Suecia, en donde tenemos baja pobreza, en donde tenemos un estado ordenado. Este país es Argentina, ¿no? Y hay que trabajar en las condiciones en las que tenemos. Pero además, nuestro país tiene una Constitución Nacional. Esa Constitución Nacional plantea en el artículo 75, inciso 22, el reconocimiento de un combo de tratados internacionales muy importantes, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, a los cuales les da jerarquía constitucional, o sea, son tan importantes como nuestra Constitución, y todo este combo de tratados plantea que la educación es un derecho público y un bien social, justamente por antonomasia, por oposición a la idea de la educación como un bien de mercado. Y esos tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional en Argentina también derivaron en que nuestras leyes educativas, la principal de ellas es la Ley de Educación Nacional 26.206, plantee que la educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social que deben ser garantizados por el Estado. O sea que el Estado Nacional no puede hacer otra cosa que garantizar la educación desde el Estado Nacional y en conjunto con las provincias. Sí, también, por eso dentro de este delirio absoluto, nosotros estamos pensando en las escuelas, o tenemos en mente las escuelas y los colegios, Capital, Gran Buenos Aires. Ahora andate a las escuelas o a los chicos que tienen que ir a estudiar, que a las maestras que tienen los 25 ¿no? pibes, claro, de 6 años a 13, todos en una misma aula, y van repartiendo los horarios como para darle educación a todos. ¿Qué le vas a caer con un voucher a ese pibe a decirle, elegí el colegio que quiera? No puedo elegir el maestro, porque tengo uno para 25 pibes de todas las edades. Exactamente, esa es la otra complejidad, ¿no? Argentina tiene un sistema educativo muy diverso. Es un sistema educativo además federal, la responsabilidad de la educación está en manos de las provincias, en conjunto con el Estado Nacional, y como vos decís, hay lugares en donde hay una escuela para todo el pueblo, y en donde esta lógica, él plantea, bueno, la escuela que no funcione, siempre a los gritos, ¿no? La escuela que no funcione se va a tener que cerrar. Bueno, lamentablemente... Esto que va a ganar como la más eficiente o... Claro, como creando una competencia, ¿no? La educación no es un negocio y no podemos plantear que si una escuela no tiene alumnos se tiene que cerrar. Hay escuelas en Argentina que tal vez tienen 5 o 6 alumnos y si uno hace un análisis
matemático y dice, bueno, ¿cuánta plata destinamos a esta escuela para estos 5 alumnos? Obviamente que vamos a gastar más, pero justamente el planteo es que es un bien público y un derecho social, y que este gasto del Estado no es un gasto como tal, y es una inversión para toda nuestra sociedad y para todo nuestro país. No se lo computa en términos de gasto 50 centavos más o 50 centavos menos y por lo tanto lo cierro, ¿no? Claro, sí. En lugar de pensar o proyectar cómo fortalecemos la educación pública, qué recursos le damos a esos colegios que tienen 5 o 6 alumnos, ver la posibilidad de si se puede fomentar que más maestros estén, pagarle bien a los docentes. Digo, hay un montón de cuestiones que pueden ayudar a mejorar muchísimo la calidad educativa, y no caer en esto del proyecto del voucher o como sea. Digo, me parece que es completamente irrisorio y lógico, no tiene sustento de ningún lado. Totalmente, y a ver, creo que como para tener una conclusión y bajarlo a tierra, ¿no? Uno no puede pensar en el sistema educativo como un supermercado. No podemos pensar que el gobierno nos va a dar un voucher, un cupón para ir y elegir en la góndola la oferta educativa de nuestra preferencia. La educación es un derecho y como tal, con las desigualdades que tenemos en nuestro país, debe ser garantizado por el Estado. Obviamente la educación tiene un montón de problemas que es necesario mejorarla, que es necesario fortalecerla. Muchos de los puntos que vos señalás, Diego, están en la agenda educativa y son deudas del sistema educativo, claro, de nuestra democracia, pero convertir la educación en un supermercado va a traer más problemas que soluciones a la realidad que vivimos, ¿no? Sí, me parece muy claro igual ese ejemplo, ¿no? O sea, porque esta idea de voucher, papeles y demás, este intercambio te da esa sensación, o sea, de volver... Sí, me llevo 3 botellas de aceite y te dejo acá el voucher. Pero bueno, me parece también que, o sea, como decimos, ¿no? O sea, ya esto se va a ir bajando, o sea, un poco a la realidad y claramente no se puede aplicar. Sí, y también pensaba lo que decías, Hugo, de la Constitución, ¿no? Que claro, por Constitución Nacional está garantizada la educación y que el Estado es el que tiene que volver atrás y garantizarla. La Constitución. Tenés que, o empezás a gobernar por decreto y cuánto puede, o sea, no es inviable gobernar por decreto y pasando la Constitución por sobre todo, no se puede. Así es, creo que a Argentina le hace falta más institucionalidad. Y que para algo existe, ¿no? La Constitución es una salvaguarda para todos los ciudadanos, es algo que forma parte de un consenso de todo nuestro país, y son las bases sobre las cuales se debe construir. Digo, desconocer estas cuestiones es peligroso, es muy riesgoso, y creo que por eso también hubo una reacción de buena parte de la comunidad educativa, de especialistas en educación que salieron a contar, bueno, esto se ha aplicado en otros países sin éxito, o sea, Nueva Zelanda lo aplicó, los Países Bajos, Colombia, en el auge de las políticas neoliberales, fines de los 80, principios de los 90, y rápidamente tuvieron que salir de estas propuestas. Lo mismo pasa acá cerquita con Chile, ¿no? Chile tiene un sistema que en su origen fue similar al de los vouchers. Ustedes recuerdan las revueltas estudiantiles en Chile de hace más de una década, justamente criticaban que la gente tiene que tomar un crédito para ir a la escuela secundaria, tomar un crédito para ir a la escuela, para ir a la universidad, y esto generó mayor segregación, mayor desigualdad, y por eso decidieron dejar atrás este sistema para pasar a tener mayor participación del Estado en la provisión de la educación, y creo que los ejemplos que tenemos a nivel mundial, a nivel latinoamericano, tampoco colaboran con esta idea de aplicarlo acá en Argentina, ¿no? Claro. Sí, pienso en un montón de situaciones y un montón de propuestas y medidas que vienen desde ese sector que inmediatamente se caen cuando empezás a comparar que lo que se quiere llevar a cabo o que se propone llevar adelante ya se hizo en otros lugares y todas funcionaron mal. Todas, desde la economía, la educación, la salud, no sirvió ninguna en ningún lugar. Más claro que eso, y estamos hablando de, en este caso, países cercanos. Países que, entre comillas, un poco más, un poco menos, manejan la misma idiosincrasia, la misma problemática que pueden llegar a haber, a nivel regional y demás, y no funcionaron.
No funcionaron. Total. Y además yo creo que, en líneas generales, ¿no? Argentina no necesita bombas, ni dinamitar, ni romper nada. Argentina necesita, con mucha paciencia, mucho laburo, mucho compromiso, mucha dedicación, construir. Hay que poner ladrillito sobre ladrillito para volver a tener una casa común que nos albergue a todos y todas. Y creo que dinamitar nada no es la solución, ¿no? Creo que hay que ir por otra lógica de mayor respeto, de mayor tolerancia, y que ponga sobre la mesa la necesidad de construir en vez de destruir. Bueno, podemos de acá en adelante ver los otros candidatos también, todo lo que proponen en relación a educación, ¿no? Está bueno, sí, creo que la educación es un tema viendo. Que está sobre la mesa, Dale. está sobre la agenda de la sociedad, es una preocupación desde hace varios años, y hay mucha tela para cortar en este tema. Está bueno también que desde este espacio podamos explicarle a la audiencia cuáles son estas ideas, también preguntarle a la audiencia qué opina de estas cosas, que nos cuenten sus experiencias, cómo le están pasando con si tienen hijos en edad escolar, y creo que entre todos podemos hacer un aporte para que la sociedad en general llegue a la próxima elección con mejores elementos para decidir su voto y contribuir de esta manera a una democracia mucho más fuerte. Gracias, Hugo. Bueno, gracias a ustedes. Tomando mate. ¿Qué y un querés? placer encontrarlos acá. Qué bueno que está el estudio, lo felicito, me encanta. Y es mucho mejor estar acá que hacerlo por teléfono. Yo te lo dije. Vos insistías con el link, yo te dije, pero vení, te recibimos con el mate. Me encantó. La próxima estamos de vuelta. Buen fin de semana, Hugo.